Bueno, en la clase de hoy vamos a ver la revolución industrial, ¿sí? Así como vimos el paseo previo que fue la revolución agrícola. En esta clase vamos a empezar a ver qué fue la revolución industrial, por qué se dio en Inglaterra, cuál fue la industria más destacada, cómo fueron surgiendo las máquinas, qué fuentes de energía se utilizaron y y algunas características más que nos van a ayudar a empezar a trabajar este tema. Bueno, en principio siempre decimos, ¿a qué llamamos revolución industrial? Primero tendríamos que explicar un poco, hablar de qué es una revolución. Una revolución significa un cambio total, ¿sí? En las formas de vida que se está llevando hasta ese momento. ¿Sí? Bueno, las revoluciones pueden ser económicas, sociales, políticas, pero cualquiera que sea el inicio de esa revolución va a afectar en las otras esferas. Por ejemplo, nosotros acá vamos a comparar la revolución industrial con la del neolítico. ¿Sí? La del neolítico, ambas, perdón, son revoluciones que en términos económicos, ¿sí? Que van a modificar las formas de producción que los hombres y las mujeres conocen hasta ese momento. Por ejemplo, el neolítico, ¿sí? Que tiene que ver con el descubrimiento de la ganadería y la agricultura. Es una revolución que cambia, ¿sí? O que va a empezar a cambiar, ¿no? Las formas de vida de los hombres y las mujeres, que pasan a ser de nómadas a sedentarios, ¿sí? Con todo lo que eso implica, ¿sí? A partir de ahí tengamos en cuenta que van a surgir algunos elementos que hasta ese momento la humanidad no le prestaba mucha atención. Por ejemplo, la propiedad privada, por ejemplo, las primeras aldeas que después se van a transformar en ciudades, la agricultura y la ganadería, como dijimos, la posibilidad de que los hombres y las mujeres produzcan sus propios alimentos y ya no tengan que vivir de la caza, de la recolección y de la pesca y solo depender de que lo que la naturaleza pueda producir. Va a haber un cambio en las relaciones también hasta parentales, ¿sí? Porque antes de esa revolución del neolítico, las familias o lo que empiezan a ser las familias eh, monolíticas como la conocemos en la actualidad, eh, eran familias que se estructuraban desde el matriarcado, es decir, que la mujer tenía más protagonismo que el hombre, ¿sí? A partir del neolítico eso se va a invertir y van a ser los hombres, vamos a pasar a una sociedad patriarcal donde los padres o los hombres, ¿sí? Van a tener mayor predominio que las mujeres. Bueno, cuestión que ahora estamos tratando de revisar, ¿no? Y de que esas relaciones sean de iguales. También, bueno, cuando surgen las primeras aldeas, las primeras ciudades, va a surgir la autoridad, ¿sí? Entonces, por primera vez va a haber un grupo que va a dirigir una ciudad y otro grupo que va a ser dirigido. Todo esto en el neolítico. Como podemos ver, eso cambia radicalmente la vida que llevaban hasta ese momento los seres humanos. Y la revolución industrial que se va a dar en Inglaterra y en Holanda, nosotros hacemos hincapié en Inglaterra porque es donde más protagonismo va a tener, entre los años 1750 y 1840, se va también a revolucionar la forma de producción. A partir de este momento, vamos a ver lo siguiente. Se va a acelerar tanto la producción de bienes, ¿sí? Que va a darle la posibilidad a la humanidad de ser la primera vez que pueda producir mucho más alimentos de lo que necesita. Es decir, ya lo vamos a ver en sucesivas clases, ¿sí? En temas que van a venir más adelante,
A partir de este momento, con el sistema capitalista, las crisis ya no van a ser de escasez como eran en la Edad Media, como vimos en la época de la peste negra, sino que van a ser de superproducción, es decir, que van a sobrar productos y no van a faltar. Un cambio que va a traer esta revolución industrial es la que acabo de mencionar, el reemplazo del sistema feudal por el sistema capitalista, ¿sí? Otro es que va a liberar por primera vez a la humanidad de la fuerza motriz que siempre tenía que ser la fuerza del hombre o de los caballos o los buey, ¿sí? A través de una fuerza que va a ser motriz, ¿sí? Van a surgir las máquinas, van a surgir las grandes ciudades. La primera gran ciudad va a ser Londres, Manchester, ¿sí? Liverpool, que son ciudades que van a tener en sus centros las grandes industrias, y alrededor van a surgir los obreros, esos obreros que vimos en la clase anterior que provenían del campo. Y para que veamos la magnitud de este cambio y la revolución industrial, solo tenemos que ver un poco alrededor. Todo lo que tenemos o todo lo que vemos, por ejemplo, el que está abriendo la computadora para ver este PowerPoint, yo que estoy armando la clase, sin esa revolución industrial, todo lo que la mayoría de las cosas que tenemos hoy en día serían un poco impensables, desde la electricidad hasta el auto, hasta los medios de transporte más modernos, el avión, los teléfonos, los celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Ha cambiado radicalmente la forma de vida. Otro cambio es que en las sociedades donde la revolución industrial no ha pasado, o ha pasado muy poco, como por ejemplo en África, vamos a notar que la población sigue viviendo en el ámbito rural. En los lugares donde la revolución industrial predominó, ya la población mayoritaria está en las ciudades y no en los campos. Bueno, ¿por qué esta revolución industrial se dio en Inglaterra y no en otros países? Y yo acá, en estas imágenes, voy a marcar 3 hitos que ya vimos y que vamos a repasar. El primero tiene que ver con el comercio, ¿sí? Recordarán que desde la llegada de los españoles a América, los ingleses, los portugueses, los holandeses también se desplegaron a través de los distintos continentes y océanos para aumentar la producción, el comercio, ¿sí? Los ingleses también llegaron a América tiempo después de los españoles y conquistaron, ¿sí?, el norte de América. Muchos ingleses, ¿sí?, lo que hacían era ir a buscar burgueses, esclavos a África y venderlos en América, ¿sí? Y parte de esa producción de América volvía a Inglaterra. Por ejemplo, en el sur de los Estados Unidos se producía algodón. Y ese algodón que producían los esclavos se llevaba a Inglaterra, y en Inglaterra, como vamos a ver más adelante, se transformaba en hilo. A través de este comercio de esclavos, de productos, de saqueos de las riquezas naturales, ¿sí?, se desarrolló el comercio. Y el desarrollo de ese comercio posibilitó en Inglaterra el desarrollo pujante de una clase social que es la burguesía, que en esta filmina la represento con estos señores que están sentados y que parece que nos están mirando. Esa burguesía pujante, ¿sí?, que empieza a ser un actor social mucho más importante que los señores feudales y que los nobles, ¿sí? De hecho, tienen tanto dinero que ellos son banqueros también, ¿no? La burguesía se dedica al comercio, a la producción y también al banco. Los bancos en muchas ocasiones terminan prestándole plata
¿sí? A diferentes estados. Esto que parece que lo estoy contando de la época de la Revolución Industrial es lo que pasa hoy, digamos. Si Argentina tiene una deuda externa eh, monumental y casi impagable, es porque la mayoría de ese dinero no se lo debe a otros países, sino a bancos. Por ejemplo, el Club de París, que es una asociación de bancos, el FMI, el BID, ¿sí? Etcétera. Bueno, esto era el comienzo. Estamos viendo el comienzo de lo que hoy es exponencial. Y ahí, en la última imagen, van a ver lo que vimos en la clase anterior, que es la revolución agrícola. Esa revolución agrícola que permitió mayor concentración de las riquezas de los burgueses y los terratenientes al expulsar a los campesinos de los campos, ¿sí? Y que a su vez, ¿sí?, preparó, ¿sí?, a una clase de no propietarios, que eran los campesinos que fueron echados de los campos, como mano de obra para trabajar en las industrias y en las que se van a estar en las fábricas y que van a estar en las ciudades. Es decir, estos tres elementos hacen de Inglaterra un país donde se den las condiciones para que se desarrolle la revolución industrial. Bueno, ahora a continuación vamos a ver tres características importantes de esta revolución industrial que después vamos a seguir trabajando en clases venideras, pero que bueno, vamos a empezar a introducirnos hoy, que son las fuentes de energía que se utilizaban, las primeras industrias en desarrollarse, que es la industria textil, y el surgimiento de la máquina. Y el último es la industria metalúrgica. Bueno, el primer tipo de energía que se va a utilizar en la revolución industrial es la hidráulica, que es una fuerza motriz que ya era muy conocida en la Edad Media, ¿sí? A través del molino, ¿sí?, y otros mecanismos. Como ustedes pueden ver en la imagen que está a su derecha, el agua, ¿sí?, es lo que pone en movimiento esa rueda, que es lo que va a impulsar o va a ser la fuerza motriz que va a poner en movimiento a determinadas máquinas. Por eso, en un principio, la revolución industrial, el principio de la revolución industrial, las primeras fábricas estaban todas cerca de lugares que tengan ríos, que estén cerca de arroyos, de lugares donde podrían utilizar, ¿sí?, esa fuerza motriz. Luego, la fuerza, la fuente de energía que se va a utilizar, que es la más característica de esta época, es la que va a surgir del vapor, ¿sí?, y que, como vamos a ver también en futuras clases, va a dar comienzo a nuevas industrias, como por ejemplo la minería, ¿sí? De la minería se van a extraer carbón y ese carbón, ¿sí?, va a servir para hacer fuego, que va a producir vapor y que va a hacer lo que impulse a las máquinas, ¿sí?, como por ejemplo la que tenemos en la imagen, que es un ferrocarril. Bueno, la primera industria en desarrollarse fue la textil, ¿sí? Es decir, todo lo que tenga que ver con la producción de telas. Como yo le contaba antes, la materia prima que va a ser más característica de este periodo va a ser el algodón, ¿sí?, que se extraía del sur de los Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos, donde había plantaciones esclavistas. Es decir, el algodón viene del sur de los Estados Unidos, donde emplean mano de obra esclava, y va a ser producido en Londres, en Manchester, en Liverpool, donde tenemos las fábricas, ¿sí?, las máquinas, digamos, cómo se combina en el mismo periodo histórico dos formas de producción totalmente distintas. Una, la más moderna, la fábrica con obreros burgueses, y la otra, la más antigua,
¿sí? Que es la esclavitud en el sur de los Estados Unidos, donde hay esclavos y amos. Y recordemos que esos esclavos provenían de África, que también fueron comercializados por la burguesía inglesa, holandesa, portuguesa, etc. En la imagen que está abajo y a la derecha podemos ver que hay una máquina que lo que hace es convertir el algodón. La lana también se podía hacer, pero era un producto muy caro, en hilo. Una vez que se tenían los hilos, pasamos a la imagen que está a su derecha y arriba, por ejemplo, ven que hay un señor y un nene. Esa máquina tiene varios hilos de distintos colores y al subir y bajar la manija va tejiendo y va combinando los colores. Es tan fácil que lo puede hacer hasta un nene muy pequeño, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué tiene que ver eso. Al lado, a la izquierda y arriba, también otra máquina que lo que combina son varios tipos de hilos, ¿sí? De colores. Y directamente, si en el primer proceso vimos que el algodón se convertía en hilo, acá estamos viendo cómo los distintos hilos se combinan para tejerse más rápido, para tener la tela. Una vez que tenemos las telas, se venden y bueno, después otros comerciantes, otros productores harán de esa tela, no sé, o ropa, o cortinas, o el fin al que sea destinado. Y por último, abajo tenemos una imagen donde hay un montón de chicos. Esos chicos, ¿sí?, tan chiquitos son los que van a trabajar en este tipo de fábricas, ¿sí? Porque ya vamos a ver que en este proceso de industrialización, si hay algo que se caracterizaba, era que empleaban a chicos muy pequeños, ¿sí? Porque generalmente le pagaban menos que a las personas adultas, ¿sí? O sea que había una explotación infantil a maneras o a dimensiones que no se conocían ni en el feudalismo ni en otro sistema de producción. Otra industria que se va a desarrollar, y no van a ser las únicas, la textil, la industria metalúrgica, que es la que vamos a ver ahora, y después vamos a ver en las clases siguientes la minería, el ferrocarril, varias industrias más. En este momento en el desarrollo en la industria metalúrgica es esto que estamos viendo ahora que le llamamos o se le llama altos hornos. Se llama altos hornos porque levantan grandes temperaturas que permiten fundir los metales, y a partir de esa fundición de los metales se pueden volver a moldear y construir nuevas herramientas, nuevas máquinas, ¿sí? Aquí va a estar la posibilidad de que surja el ferrocarril y que se empiecen a desarrollar o que se empiecen a hacer locomotoras, vagones, ¿sí? Es un adelanto para la época fenomenal, ¿sí? Porque es lo que va a posibilitar la construcción de nuevas formas de comunicación, de nuevas formas de producción, de crear nuevas máquinas, como decíamos antes, ¿sí? Que va a impulsar el desarrollo industrial hacia adelante. Bueno, a modo de cierre para esta primera clase de la revolución industrial, le dejo una serie de consignas que, si vieron el PowerPoint y pudieron escuchar los audios, no van a tener dificultad en resolver. La forma en la que vamos a trabajar en la resolución de estas consignas es la misma que estamos llevando adelante en las últimas clases. Ponemos las consignas en el tablón
del Classroom, y abajo en el mismo post vamos respondiendo las consignas y las preguntas. Recuerden que también se pueden hacer consultas, se pueden plantear dudas, se pueden plantear interrogantes, ¿sí? Que recuerden que también si alguien respondió la pregunta número 1, ¿sí? No necesariamente nadie la tiene que responder, se puede complementar, se puede volver a responder la que se respondió a algún compañero. Lo importante y lo que yo quiero es ver que todos participen, ¿sí? Bueno, les mando un saludo, espero verlos pronto y hasta la próxima.